Resulta que el Fondo Monetario Internacional ya ha alertado sobre la incertidumbre en la economía dominicana, lógicamente, por factores externos. Y yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos que una entidad del tamaño y la categoría a nivel planetario del Fondo Monetario Internacional tocara de forma especial a la República Dominicana, poniéndola, situándola de ese lado donde se ve cierta debilidad. Ustedes saben que hemos tenido desde 2020 prácticamente un mensaje de recuperación económica, que habla, bueno, de las proyecciones de República Dominicana en materia económica para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndose y, por supuesto, para seguir recuperándose de los embates sufridos por la COVID-19. Resulta que ahora el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la economía de República Dominicana está en cierta incertidumbre. Y voy a permitirme citarle algunas de las justificaciones que el Fondo Monetario Internacional establece. Dice que existe una oportunidad única para reimpulsar reformas cruciales que mejoren las condiciones sociales y revertir el deterioro de los problemas existentes. Pero, además, también habla por acá, dice que hay una confluencia de factores externos que tendrán secuelas duraderas en la región. Bueno, algunos de los antídotos para enfrentar esa incertidumbre habla de la implementación de la tasa cero a productos esenciales para impactar a los precios, que el gobierno ha destinado 23.000 millones, el aumento de la tasa de política monetaria y el programa de subsidios sociales. Por otro lado, también hay una buena noticia en ese sentido, y es que el petróleo va a la baja. Bueno, decimos que es una buena noticia, pero no es para que usted piense que va a ir el próximo viernes a comprar ya la gasolina, el gas, el gasoil, mucho más económico. No, eso no garantiza realmente una baja en los precios, pero sí representa un alivio para República Dominicana en sentido general, es decir, para la economía dominicana. Y digo que representa un alivio porque recuerden que la ley tiene su propio mecanismo de compensación, es decir, ¿qué establece la ley? La ley dice, mira, si el petróleo sube, la gasolina tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. O más bien los combustibles derivados del petróleo. Si suben, ¿verdad? El petróleo tiene que subir, si baja, etc. Sin embargo, la propia ley te dice, mira, en el caso hipotético que suba el petróleo en el mercado internacional y tú, como gobierno, como país, no quieras que suban más los precios de los combustibles, tú puedes asumir esa deuda como Estado. Y luego puedes ir compensando esa deuda cuando el petróleo baje, esa diferencia que queda de precio y que está, vamos a decirle así, a tu favor, tú puedes utilizarla para ir pagando esa deuda. Ha sido un mecanismo que, bajo el contexto económico o bajo contextos económicos especiales, pero también bajo la legislatura que tenemos, las regulaciones que tenemos, nos ha funcionado en cierta medida, aunque también invita mucho a cierta discrecionalidad, porque está en que llega un momento que el ciudadano dice, bueno, no sé realmente cuánto ha puesto el gobierno. En este caso, yo creo que el gobierno ha sido de cierta forma transparente, que ha ido diciendo cada semana cuánto ha tenido que asumir para mitigar ese impacto de las alzas en los mercados internacionales del barril de petróleo, para mitigarlos en el efecto que esto produce en el bolsillo del dominicano. Yo creo que ha sido transparente en esa parte. Pero insisto, aunque el petróleo se sitúa, ayer estaba el W Texas, que es el de referencia para la República Dominicana, bajó un 8.2% y cerró en $99.50. Entonces, el gobierno ha tenido que tomar medidas especiales para mitigar, insisto, ese impacto de la subida del barril de petróleo. Pero esa bajada no es que signifique
que ya usted va a ir el próximo sábado, teniendo en cuenta que el viernes es que se establecen los precios de los combustibles, usted no va a ir el sábado a pensar que la va a encontrar por debajo del precio. Ese sería el ideal. Pero sería también el gobierno jugársela para quedarse, como dirían popularmente, abajo con un dinero que ya ha colocado, ha tenido que asumir para mitigar el efecto de la subida del petróleo en esos mercados internacionales. Yo en lo particular entiendo que sí hay una condición y un contexto internacional que invita y que puede hacer que el petróleo siga bajando y quizás esto sirva de alivio en sentido general para el gobierno para tratar de ir compensando, recuperando ese dinero, que no es, señores, que, porque a veces se explica de una forma un poquito errada. O sea, no es que otra gente que está pagando ese dinero, porque a veces dice, bueno, y el gobierno asumió para que ustedes no tengan que pagar. No, o sea, al final también siempre lo vamos a pagar nosotros, ese dinero porque sale de nuestro bolsillo. Lo único es que hay una suerte de financiación de no lo pagues ahora, págalo más tarde cuando se supone que la cosa está mejor. Bueno, desafortunadamente o afortunadamente, hay una, hay una predicción que hacen los organismos internacionales que no es necesariamente la más halagüeña, no es la que desearía todo aquel que en el ámbito económico tiene algún tipo de actividad. Y digo esto porque el precio de los carburantes tendrá rato de la forma en la que se está comportando, según las proyecciones, claro. Ahora bien, yo insisto, mientras que aquí no se le aclare a la gente cuánto realmente es que se está sacando de los bolsillos de otra cartera para pagarse los combustibles, vamos a estar en lo mismo. ¿Por qué yo digo eso? Y dirá la gente, pero que el gobierno dice que ya lleva como 22.000 millones en eso. No, es que el tema no está ahí. Es que ha destinado 22.000 millones para subsidios, sí. Pero dentro de esos 22.000 millones hay una cuota importante que retiene el Estado Dominicano, fruto del aumento del precio de los combustibles que recibe por la vía de los impuestos. Es como que yo te diga, bueno, Cristian, yo te voy a subsidiar los viajes a Jarabacoa. Antes eran 100 pesos, ahora son 150. Pero antes yo le cobraba 50 pesos al control de la guagua y ahora yo le cobro 100 pesos. Fíjense cómo el subsidio, si bien es cierto que sigue estando ahí, pero yo aumenté también lo que le quitaba a esa persona por el subsidio. Entonces, eso se da en la economía dominicana y eso hay que tenerlo presente porque eso no se ha aclarado. Ese es uno de los elementos que no se ha aclarado. ¿Cuánto se está cobrando de impuestos luego del aumento de los combustibles? Una pregunta que pongo sobre la mesa, porque son porcentuales, no son impuestos fijos, la mayoría. Si fuese un impuesto fijo, el barril de petróleo a $1.000 y a $10 sería el mismo cobro de impuestos. Pero como son porcentuales, según incremente el valor en el mercado del precio de los combustibles, asimismo se refleja eso en el ingreso del Estado por razón de combustible. Y no es lo mismo a 68 o 65, es como estaba contemplado, me parece, en el presupuesto general del Estado, que oscilando entre los 110, $105, como ha mantenido el ritmo en las últimas semanas. De manera que habrá que ver cómo se termina desempeñando este elemento. Bueno, y cambiando de tema, dicen que posiblemente hoy veamos, finalmente, dirían algunos, extinción de dominio, ley de extinción de dominio. Pero ¿Es verdad? si es cosa del Senado, el Senado puede aprobarla cuando quiera. No sabía que se podía ver. O sea, cuando digo si es cosa del Senado es porque la mayoría la tiene el PRM. Ayer nosotros conversábamos con Rogelio Genao en la opción de la tarde y él decía que lo más probable es que el proyecto llegue hoy al Senado, se conozca en primera lectura, pase la aprobación en primera lectura y que luego en la segunda lectura se discuta algunos temas que hay todavía pendientes, que es sobre la mesa y ellos harán sus propuestas. Dice él que hay cosas ahí que
que todavía falta por acomodar, por ajustar. Entre esas cosas hay que tomar en consideración el tema de la retroactividad. Él dice que no puede ser retroactiva, que es una exhortación también la aprobación orgánica del proyecto. Como ley orgánica, ese proyecto tiene efecto, debe ser ley orgánica, porque es una ley que versa sobre un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad privada. En pocas palabras, estaríamos autorizando la expropiación a través del mecanismo de la extinción de dominio si no se aprueba como ley orgánica. Porque eso es un mecanismo de expropiación, básicamente, sobre la base de un ilícito previamente cometido. Entonces, eso hay que tomarlo de referencia. La gente cree que es solamente el tema de la persecución. No, maestro. Es tan sencillo como que si usted compra una casa hoy, no guarda sus facturas, y mañana quieren joderlo, alguien de poder, solamente debe decir, ah, no, ese fulano es responsable, vamos a llevarlo a los tribunales. Y ya, Y pues mira, si usted no pudo demostrar dónde sale ese dinero, oye, mira, baba y Charlie. yo te voy a decir algo. Y en una economía tan informal como esta, perdón, Otañez, no es fácil. Eso te iba a decir precisamente, y qué bueno que tú lo resaltas. Nuestra economía, bueno, más del 60%, esta economía es informal. Entonces, hasta que usted no logre formalizar a una parte importante de la población, por no decir a todas, usted va a tener personas que no van a poder explicar lo que tienen, mucho o poco. Es más, usted se para en la esquina y comienza a preguntarle a la gente dónde usted compró, cómo usted consiguió el dinero para comprarle ese celular. Y el 98% va a decir que, mira papá, yo me la jugué con eso. Yo no sé, señores, aquí, ¿cuál es la planificación económica del dominicano en cierta medida? Yo voy a coger eso para que Dios me ayude a pagarlo. Y la gente no sabe al final cómo termina pagando las cosas, porque aquí fruto de las debilidades económicas, pero también de las propias debilidades educativas y financieras que tiene la sociedad dominicana, aquí la gente no se planifica para comprar nada. Aquí la gente dice, yo me voy a meter en ese lío y yo voy a ver ya entonces adelante cómo pago eso. Y por eso usted ve que todas las cosas y todas las promociones que usted ve aquí que es fiado, todo es fiable. Yo tengo amigos que decían que lo fiado es regalado. Y gente que va a los sitios. Y esa nevera, bueno, esa nevera es fiada. Okay, ¿a cuántas cuotas? Pónmela ahí que yo la termino de pagar cuando venga Jesucristo. Y la gente no guarda recibo, nada de esa vaina. Entonces, la gente no ha visto en el fondo el agravante que tiene esa ley de extinción de dominio. Usted puede decir de forma particular, bueno, la corrupción administrativa, la corrupción privada, sí, pero hay una cierta cultura de corrupción que se mueve muy en las bases a veces de la sociedad e incluso que puede estar normalizada sobre la premisa de que eso es habilidad, son gente que son habilidosos para hacer negocios, etcétera. Entonces, muchas veces viven cruzando esa frontera entre lo legal, la ilegalidad y todo. Señora, aquí la gente va a un sitio y no encuentra parqueo y de repente hay un tipo que le dice, yo tengo un parqueo aquí guardado, lo tiene tapado con tres cajas. Bueno, y le quita las 3 cajas y de repente tú tienes que darle 200 pesos para poder parquearte. O en la calle, hay un tipo que le pone dobló a la calle. Y entonces para tú poder parquear tienes que darle un dinero. Cuando tú pagaste un impuesto de circulación y el tipo no compró ese pedazo de calle. Porque ¿qué tú le puedes decir? Bueno, pero mira, llévate el paso de calle para tu casa entonces, para yo no parquearme cuando tú no estés ahí tampoco. Entonces, todo eso, si no nos enfocamos en la cultura, en trabajar la cultura de la no corrupción, difícilmente una ley pueda cambiar eso. Entonces, aquí muchas veces queremos cambiar todo a fuerza de ley sin hacer énfasis en trabajar la cultura. Y lo único que va a pasar posteriormente es que la gente se inventará nuevas formas de evadir la propia ley. Sin hablar de que a veces tenemos ley, pero no tenemos cómo aplicarla. Ese es el mecanismo también. O sea, ese es el tema. Mientras siga siendo así, habrá 1000 procedimientos y sobre todo en una ley tan politizada como esta, no habrá forma de juzgar lo que realmente se busca juzgar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo fue que se modificó la Constitución?
En el 16. La última en el 15. En el 2015. Julio de, bueno, creo que un día como ayer, de 2015. 2015 para la repostulación, a propósito, me dice que fue por eso, ¿verdad? A propósito de la repostulación del presidente. Sí, no, fue la última modificación Fue real con esa intención. fue del 26 de enero de 2010 la proclamación. Entonces, si te das cuenta, ¿qué tiene ahí? Tiene, por ejemplo, el referéndum. Tiene la figura del referéndum. De 2010 esa figura. Ahora, hay una ley para aplicarlo. No, y Si mañana queremos hacer un referéndum, no se puede. y no, Porque ¿cómo se va a explicar? y no Se va ha a habido aplicar. la intención política de hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, en la Constitución tenemos figuras que no tenemos cómo llevarla a la práctica, porque no tenemos el mecanismo de aplicación como tal. Entonces, aquí siempre queremos vivir pensando en pajaritos, ¿verdad? Y en cosas, sin aterrizarnos a la realidad. O sea, queremos estar en lo macro cuando ni siquiera hemos resuelto lo micro. Entonces, ese macro se queda todo el tiempo en el aire porque no puede aterrizar, porque no hemos... O sea, tenemos el avión, ¿verdad? Compramos el avión, pero de repente, ven acá, ¿y dónde vamos a aterrizar el avión? Ah, bueno, pero tenemos el avión. Qué bueno. Entonces, lo propio yo creo que va a pasar con esa ley de extinción de dominio. Lo propio va a pasar con eso. Al final, ¿cómo la vamos a aplicar? Entonces, esa escaramuza verbal que le han querido insertar ahí de no retroactividad, sino retrospectiva. La retrospectividad. No mire para atrás. Es una escaramuza verbal. Pero espérate. No es una contradicción. Que quienes están encabezando dicen no mires para atrás. Y la retrospectividad Es mirar para atrás. es mirar para atrás. La que no aplica ahí. No aplica. Pero que la parte... Digo yo, tú sabes. No, es que la parte que yo me he cansado de darle vuelta. Bueno, esto no es político, eso es, se supone, ¿verdad? Legal, legislativo. Sí, pero lo que yo me he cansado de darle vuelta es decir, bueno, si nos vamos a la interpretación literal de la expresión, al concepto, la retroactividad, es decir, que puede ir hacia atrás a buscar algo, ¿verdad? Retrospectiva, o sea, que Es mirar, quédate ahí y es voltear. mirar. Es lo que yo decía ayer, en una tú vas, te levantas, buscas, vuelves. En otra tú miras, ok, fulano hizo otra cosa, y da notas. Entonces, tú no puedes, o sea, ¿qué tú vas a ganar? Digo, yo no sé, porque es que a lo mejor todavía desconozco a profundidad el espíritu, porque es el espíritu que nos hace falta interpretar de la ley de extinción de dominio, porque ya lo demás está harto analizado. O sea, ¿para qué carajo queremos mirar para atrás si no vamos a poder tomar acción?